Hola, amante sobrenatural. Soy el pescador, y esta noche voy a echar mi red en las aguas más oscuras de la selva para traerte algo que no muchos se atreven a contar. Ponte los auriculares, apaga la luz y prepárate para caminar por senderos invisibles, entre sombras que murmuran en lenguas olvidadas. Porque en nuestro mundo existen cosas que casi nadie ha visto, cosas que, incluso si las ves, desearías no haberlo hecho nunca. Me llamo Jairuá. Soy hijo del monte, nieto del río y hermano del jaguar. Llevo más de 40 lluvias caminando por la selva que me vio nacer, donde los árboles murmuran secretos y el viento arrastra voces de los que ya se fueron. En mi comunidad los ancianos nos enseñan a escuchar la selva, a sentirla, a respetar lo que vive en ella, incluso aquello que no se deja ver. Todo comenzó después de la cosecha de luna llena. Me adentré solo como de costumbre para cazar. Había huellas frescas de paca y el suelo todavía respiraba el calor del día. La humedad se pegaba a la piel como un aliento tibio y pesado. Pero había algo más, algo que no supe nombrar en ese momento. Los animales habían desaparecido. No volaban los tucanes ni chillaban los monos. Ni siquiera las ranas croaban. El silencio era total. Y eso en la selva es una señal de que algo camina que no debería. Me detuve junto a un árbol copaíba cuando sentí la primera señal. Un escalofrío en la nuca. Miré atrás, pero no vi nada. Ni hojas moviéndose ni ramas quebradas. Solo la espesura. Pero mi cuerpo sabía. Había algo allí. Me estaban siguiendo. Seguí caminando marcando mi rastro con cortes pequeños en los troncos, una costumbre de cazador para no perder el camino. Pero cada vez que me detenía a observar, sentía que esos cortes no estaban solos. Había otros, más antiguos, pero recientes al mismo tiempo. Como si alguien o algo me estuviera marcando también. Anocheció más rápido de lo normal. La luz se extinguió como si la selva la absorbiera. Armé un pequeño campamento entre 3 árboles gruesos. No encendí fuego. No quería atraer jaguares ni hombres. Pero la oscuridad era tan densa que sentía que me envolvía, como si me tragara poco a poco. Fue en ese momento que la oí. Un canto, agudo, quebrado, como si una mujer cantara en un idioma antiguo, con una voz cargada de dolor y deseo. No venía de lejos. Estaba cerca, muy cerca. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. La voz parecía moverse rodeando mi campamento, en círculos. A veces estaba detrás de mí, otras parecía surgir desde arriba, como si caminara entre las ramas, pero no se oían pasos. No había crujido de hojas ni ramas rotas. Solo esa voz. Mi abuelo me contó cuando era niño que hay brujas en la selva que no caminan, flotan. No se ven, pero dejan rastros. Las llaman Iheshuma, las que cazan hombres que andan solos, especialmente si han derramado sangre sobre la tierra sin permiso. Esa noche no dormí. Al amanecer la voz desapareció, pero en el suelo a solo unos pasos de mi red de descanso había huellas, no de pies, sino de manos, manos delgadas, largas, con dedos torcidos como ramas secas. Corrí, no recogí nada, solo quería regresar a mi aldea, pero la selva ya no era la misma. El sendero de regreso parecía distinto. Cada árbol parecía observarme, y el sol apenas atravesaba el follaje. Tardé el doble en volver. Cuando finalmente vi las primeras chozas, mi cuerpo temblaba. Pensé que lo peor había quedado atrás. Pensé que había escapado. Estaba equivocado. Al llegar, los perros no dejaron de ladrar en toda la noche, y a partir de ese día comenzaron las desapariciones. La primera en desaparecer fue Nairá, una niña de 6 años, hija de mi prima. Se había despertado en la madrugada y, según su madre, decía que alguien la llamaba desde la ventana. Una mujer con el pelo largo, negro como ala de cuervo, que le prometía enseñarle a volar si la seguía. Nadie tomó eso en serio. Pensamos que era un mal sueño, una fantasía infantil. Pero al día siguiente, al amanecer, la puerta de su casa estaba abierta. Las huellas de la niña llevaban hacia la espesura y luego desaparecían por completo, como si la selva se la hubiera tragado. La comunidad entera se movilizó. Buscamos durante 3 días. Gritamos su nombre hasta que nuestras voces se quebraron. Pero no había señales, ni ropa, ni huellas, ni rastros. Solo el olor a ceniza. Sí, porque ese fue el detalle que más me heló la sangre.
En el aire había un aroma leve, pero persistente, a madera quemada. Y no venía de fogatas ni brasas. Era un olor viejo, rancio, como de huesos calcinados. Mi abuela, que ya apenas hablaba, murmuró al verme llegar de la búsqueda. «La trajiste contigo». Esa frase me perforó el pecho. Sentí que se me salía el alma. Quise preguntarle a qué se refería, pero no lo hizo falta. Su mirada estaba clavada en mis hombros, como si viera algo detrás de mí, algo que yo no podía ver. Esa misma noche el canto volvió. No venía de la selva. Esta vez venía del río, justo al lado de la aldea. Los hombres agarramos machetes, arcos, incluso escopetas viejas, y salimos a buscar la fuente. Pero cuando llegamos a la orilla, no había nadie. Solo el reflejo de la luna temblando sobre el agua, y el mismo canto girando en nuestros oídos como un murmullo pegajoso. Algunos hombres comenzaron a actuar extraño después de eso, como si estuvieran embrujados. Se quedaban mirando al vacío. Uno de ellos, Paulo, se clavó una espina de tucumá en el brazo hasta hacerlo sangrar, sin inmutarse. Algo se había colado en la aldea, una presencia. Yo lo sentía sobre mí. En las noches, las sombras en mi choza se alargaban. Mis pensamientos ya no eran míos. Soñaba con ojos que me observaban entre las hojas, con ramas que se movían como dedos, con una mujer que caminaba descalza sobre mi techo, repitiendo mi nombre una y otra vez. Comencé a hablar con los ancianos, con los que aún sabían los cuentos antiguos. Me llevaron con Cuatá, un curandero casi ciego que vivía río arriba, aislado. Cuando escuchó mi relato, no me dejó terminar. La Ijexuma te olió. No la viste, pero te vio. Caminaste por su territorio. Mataste en su suelo, no pediste permiso, y ahora te sigue. Ella no se va sola. Necesita llevarse algo, o a alguien. Le supliqué que hiciera algo que salvara a mi aldea. Coatá se negó al principio. Dijo que romper un pacto con una bruja así era peligroso, que no podía prometer que todos saldrían vivos. Pero cuando mencioné a Nairá, algo cambió en su rostro. Aceptó ayudarme, pero con una condición. Yo debía regresar a donde todo comenzó. Solo, con un collar hecho de dientes de murciélago y ramas de jucá, emprendí el regreso. Me adentré en la selva con el corazón apretado, guiado solo por los sonidos, o la ausencia de ellos. Caminé durante horas, hasta que la selva volvió a callar, hasta que el aire se espesó, hasta que el suelo comenzó a pudrirse bajo mis pies. Y entonces la vi, no con mis ojos, sino con todo mi ser. Una figura envuelta en sombras flotando entre los árboles. Su cabello cubría su rostro. Su piel era ceniza. Pero lo más aterrador era su aroma, una mezcla de tierra mojada, sangre vieja y madera carbonizada. Ella habló, no con palabras, sino con pensamientos. Se metió dentro de mi cabeza y me mostró imágenes. Hombres colgados entre las ramas, mujeres ardiendo sobre hojas secas, niños arrastrados por raíces vivas hacia la oscuridad. Era su venganza. Por cada sangre derramada sin respeto, por cada animal cazado sin permiso, por cada paso dado sin ofrecer algo a cambio. Me dijo que ya no podía marcharse sin algo vivo, que si yo quería romper el vínculo, debía entregarle algo, un sacrificio. Le supliqué que me llevara a mí, que soltara a mi comunidad, pero ella solo rió, una risa seca que sonó como huesos golpeando entre sí. Me ofreció una alternativa, un juego. Yo debía regresar a la aldea y marcar a alguien más, sin que esa persona lo supiera. Bastaba con dibujar un símbolo específico con ceniza en su choza. Si lo hacía, ella se iría con esa alma en lugar de la mía. Me negué, corrí, grité, y entonces todo se volvió oscuro. Me desperté en medio de la selva tirado junto a un árbol muerto, cubierto de lodo, sangre seca y ceniza. Mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera luchado toda la noche contra algo que no puedo describir con palabras. Pero lo más extraño fue lo que encontré tallado en mi pecho, justo sobre la piel, en carne viva. El mismo símbolo que la bruja me mostró en la visión. Un círculo con líneas en espiral hacia adentro. Un signo de pertenencia, de marca. Ella me había elegido, y ahora llevaba su sello, como una antorcha encendida en la oscuridad. Donde fuera, ella me seguiría. Regresé a la aldea trastornado. No sé cómo logré volver. Caminé sin rumbo durante horas. La selva me dejó pasar como si supiera que ya no era uno de ellos, sino uno de los marcados. Cuando por fin crucé el borde de la aldea, nadie celebró mi regreso.
Nadie sonrió, nadie me abrazó. Me miraban como se mira a un muerto que camina. Algunos niños lloraron al verme. Los perros ladraban sin parar. Y entonces lo entendí. La bruja ya estaba allí, antes que yo. El mismo día de mi regreso encontraron a otro niño desaparecido, a Kai, de 10 años. Solo hallaron su camiseta en el borde del río, completamente seca, como si nunca se hubiera mojado. Su madre gritaba su nombre en medio del monte mientras el cielo se nublaba de repente, cubriéndolo todo con una bruma espesa, anormal, como si la selva entera contuviera el aliento. Los viejos se reunieron esa noche. Ya no podían negar lo que estaba ocurriendo, y mucho menos mi relación con ello. Algunos querían expulsarme, otros querían amarrarme. Uno incluso propuso matarme, diciendo que quizás así terminaría la maldición. Pero fue la abuela Neuri quien habló más fuerte. Si lo echamos, ella no se irá. Si lo matamos, tampoco. Solo él puede cerrar el ciclo. Así que me encerraron en mi choza, con 2 vigilantes armados afuera, sin fuego, sin comida, solo con mi sombra y el símbolo ardiendo en el pecho. Esa noche soñé otra vez con la bruja, pero ahora ya no era una figura abstracta. Su rostro se reveló, y no era el de una anciana como esperaba. Era joven, hermosa de una manera antinatural. Ojos enormes, totalmente negros, sin pupilas. Sonrisa torcida, labios delgados como corteza de árbol seco. Tenía heridas abiertas por todo el cuerpo, pero no sangraban. En cambio de ellas salía humo, ceniza viva que flotaba a su alrededor como insectos espectrales. «Aún puedes elegir, Hairua», me susurró en sueños. «Marca a alguien más, y serás libre». Me desperté empapado de sudor, y con algo en la mano. Un puñado de ceniza negra. Estaba dentro de mi choza. La ceniza había sido colocada sobre una hoja de plátano seca, junto al símbolo que ya ardía en mi piel. Era una oferta. Una segunda oportunidad. Y ahí fue cuando pensé en él. Meukiri, un viejo que odiaba la selva. Siempre renegaba de las costumbres, cazaba más de lo permitido, talaba árboles jóvenes, incluso cazó a un jaguar sagrado cuando era más joven. Si alguien debía pagar, pensé que quizás debía ser él. Esa noche salí en silencio. Esparcí la ceniza sobre su choza, dibujando el símbolo detrás de una de las paredes donde nadie lo vería. Mi mano temblaba, mi alma gritaba, pero el miedo era más fuerte que la culpa. Al volver a mi choza, sentí una extraña paz, como si algo se hubiera soltado de mis hombros, como si una cadena invisible se hubiera roto. Dormí por primera vez en semanas sin soñar. Pero esa paz no duró. A la mañana siguiente el sol salió cubierto por una bruma densa. La aldea entera despertó inquieta. Y entonces oímos los gritos. Pero no venían de la casa de Meukiri, venían de la mía. Corrí, empujé la puerta, y allí, en el centro de mi choza, estaba mi hermana, muerta, sus ojos abiertos, su boca torcida en una mueca de terror absoluto. En su pecho, el símbolo que había dibujado en la choza de Meukiri. No entendía, no podía hablar. Me arrodillé junto a su cuerpo sin vida mientras la comunidad me rodeaba en silencio. Sentía sus miradas, sus juicios, su odio. Nadie habló, nadie lloró. Solo el viento murmuró entre las palmas, como un lamento sordo que anunciaba que algo aún peor estaba por venir. Porque comprendí en ese instante que no era yo quien decidía. La bruja no aceptaba sustituciones, por egoísmo. Ella no era una criatura con moral, pero sí con reglas. Y yo había jugado su juego de forma cobarde. La marca, aunque la pusiera en otro lugar, seguía siendo mía. Y ahora no solo me seguía a mí, seguía todo lo que amaba, todo lo que me definía, mi familia, mi sangre, mi tierra. Había abierto un camino, y ella había aprendido a recorrerlo. Después de enterrar a mi hermana, me convertí en un fantasma dentro de la aldea. Nadie me hablaba, nadie me miraba a los ojos. Solo las viejas mujeres me dejaban un poco de mandioca hervida frente a la choza, como si fuera una ofrenda para apaciguar a un espíritu. Yo no la tocaba, no podía. Cada bocado me sabía a tierra. La bruja ya no cantaba, pero su silencio era peor. Era un vacío que lo devoraba todo. Las risas de los niños, los cantos por la tarde, los rezos al atardecer. La aldea entera estaba como dormida, atrapada en un letargo de miedo del que nadie sabía cómo despertar. Las noches se llenaban de humo. No sabíamos de dónde venía,
pero su olor invadía cada rincón y con él regresaban las pesadillas. Algunos comenzaron a ver cosas que no podían explicar. Sombras caminando de espaldas, personas con rostros derretidos asomadas en los umbrales, huellas humanas sobre los techos de las casas. Y los animales desaparecieron. Ni un mono, ni un pájaro, ni un insecto. Nada. La selva estaba en pausa, como si también tuviera miedo. Una madrugada, las 6, abuela Neuri vino a verme. Tenía la piel ajada, los ojos sin luz, pero caminaba con firmeza. Se sentó frente a mí y habló sin rodeos. No hay más tiempo, hay que sellar el camino. Le pregunté qué significaba eso. Ella vino porque lo permitiste, porque la trajiste, y ahora lo único que la detendrá es un cierre, un sacrificio. Le supliqué que me dijera cómo. Le prometí que haría lo que fuera, que ya había perdido demasiado. No quería más muertes, no quería otra lápida hecha con corteza, ni otro silencio ensordecedor en las casas vacías. Tienes que regresar, al corazón del bosque, al claro donde la viste, y ahí ofrecer lo único que te queda. ¿Qué es lo que me queda?, pregunté. Ella me miró con una tristeza que dolía más que cualquier reproche. Tu historia. Aquella noche emprendí el camino una vez más. No llevé armas, no llevé provisiones, solo llevé mi voz. Caminé por la selva en silencio, siguiendo el canto ahogado que ya no venía desde afuera, sino desde dentro de mí. Sabía a dónde ir, sabía qué debía hacer. La bruja me lo había enseñado, incluso sin decir una palabra. El claro me recibió como una herida abierta entre los árboles. Todo estaba igual que la primera vez. La niebla azul, el calor pegajoso, la quietud sobrenatural. Solo que ahora el fuego estaba allí. Llamas negras danzaban alrededor del claro sin consumir nada. Se alzaban como lenguas vivas, alimentadas por algo que no era madera ni viento. En el centro la bruja me esperaba. No hablaba, no respiraba, solo me miraba. Sus ojos no tenían iris, su boca no se movía, pero su presencia era como un grito dentro del pecho. Me arrodillé, puse las manos sobre la tierra y empecé a hablar. Le conté todo, cada error, cada miedo, cada decisión egoísta, cada paso que me llevó hasta allí. Le conté sobre Nairá, sobre Akai, sobre mi hermana, sobre el símbolo y la ceniza. Le conté que había sido débil, que había fallado, que había destruido todo lo que debía proteger. Y al final le ofrecí mi nombre, porque eso era lo único que me quedaba. Mi historia, mi memoria. Llévate mi nombre, borra mi voz, que nadie me recuerde, que me olviden mis hijos aún no nacidos, que se seque mi nombre como hoja muerta en el viento, dije, con lágrimas calientes bajando por mis mejillas. Ella se acercó, no caminó, flotó. Cuando estuvo frente a mí, me tocó la frente con un dedo huesudo. Todo se volvió negro. Desperté en el borde del río, solo, y por primera vez en semanas, había pájaros cantando. Regresé a la aldea con pasos lentos. Nadie me reconoció. Nadie me llamó por mi nombre. Me veían como a un forastero, un extraño. Mi choza estaba vacía. El símbolo en mi pecho había desaparecido. La bruja ya no estaba. Había sellado el camino. Pero el precio fue alto. Ya no soy Hairuá, al menos no para los demás. No existo en sus memorias, no en sus canciones, no en los relatos que cuentan en las noches alrededor del fuego. Solo la abuela Neuri me reconoce. A veces me mira desde lejos y asiente en silencio, como quien sabe que hubo una guerra y que no todos los que vuelven son vencedores. Ahora vivo en una choza al borde de la aldea, donde nadie se atreve a entrar. Los niños me llaman el mudo del monte. No saben quién soy, pero sus madres les dicen que no me molesten, porque los muertos no deben ser recordados. Y yo escribo esto para ti, quien sea que haya encontrado estas palabras. Porque si alguna vez sientes que algo te observa desde los árboles, si alguna vez escuchas un canto suave entre las hojas, recuerda, no todas las brujas vuelan, algunas caminan. Y si alguna vez entras a su bosque, pide permiso. El tiempo dejó de tener la forma que antes conocía. En la aldea los días seguían, su curso natural, la cosecha, la lluvia, las lunas nuevas y las lluvias que huelen a tierra vieja. Pero para mí, todo se volvió un eco, una existencia a medias,
como si caminara sobre una cuerda invisible, suspendida entre dos mundos. No tenía nombre, no tenía historia, y sin embargo estaba vivo. O algo parecido. Durante el día caminaba por los bordes de la selva, recogiendo hojas, escuchando al viento, intentando leer los susurros del monte como lo hacía cuando era niño. Pero ya nada era igual. Las aves no se acercaban. Las huellas de los animales se borraban a mi paso, y cada vez que cerraba los ojos, una parte de mí seguía viendo el fuego negro danzar en el claro. Por las noches el canto volvía, no el mismo que antes, no aquel que atraía, hechizaba y luego consumía. Este nuevo canto era suave, casi un arrullo. A veces se confundía con el crujir de las hojas secas o con el zumbido de los insectos, pero yo lo reconocía. Era ella, la bruja, la que no tenía nombre, la que sellé con mi historia, la que pese a todo no se había ido del todo, porque eso es lo que nadie entiende sobre estos seres. No se los puede enterrar, no se los puede matar, solo se les puede honrar o contener. Y yo no la honré, solo la retuve, le di un precio y lo pagué. Pero no por completo. La bruja se convirtió en mi sombra, en mi reflejo en los charcos, en el murmullo que se cuela en mi oído cuando el mundo duerme. Y una noche decidí volver al claro, no por valor, no por locura, sino porque necesitaba saber si lo que había hecho había bastado. El camino estaba distinto, más corto, más directo, como si la selva ya no quisiera esconderlo de mí, como si supiera que yo formaba parte de ese lugar ahora. Ya no era visitante, era raíz. El claro ya no tenía fuego, tampoco tenía niebla, solo tierra estéril, como si nada hubiera crecido allí en siglos. El centro estaba vacío, pero en medio la corteza de uno de los árboles. Alguien había tallado algo. No era un símbolo, era un nombre. Hairuá, mi nombre. El mismo que nadie en la aldea recordaba, el mismo que la bruja me había arrebatado. Y sin embargo allí estaba. Y entendí. Ella no me había olvidado, solo lo había guardado, como quien cuelga un cuchillo en la pared, como una promesa. No supe si era un gesto de piedad o una advertencia. Volví a la aldea con el corazón latiendo como tambor de guerra, pero no conté nada. ¿Cómo explicar a los demás que un espíritu puede guardar tu nombre en la corteza de un árbol? ¿Cómo decir que una bruja sin rostro puede amarte como un hijo y odiarte como a un traidor al mismo tiempo? Pasaron los años. La vida siguió. Algunos niños nuevos nacieron. Las cosechas mejoraron. La aldea volvió a cantar por las tardes. Pero en lo más profundo del bosque, el claro seguía allí, como una cicatriz. Y yo comencé a enseñar. A los más curiosos, a los que no temían preguntar, a los que no reían de los ancianos ni despreciaban las advertencias. Les enseñé sobre los ríos que no deben cruzarse, sobre los árboles que lloran de noche, sobre los caminos que nunca deben seguirse si el canto no proviene de un pájaro. Les enseñé a temer, no con pavor, sino con respeto. Una noche, uno de ellos, un niño curioso llamado Yaré, me preguntó por qué nunca hablaba de mi pasado. Por qué, en las historias que contaba, siempre usaba nombres ajenos, como si narrara la vida de otros. Me quedé en silencio largo rato, y luego, con la voz más baja que he usado jamás, le dije, porque el mío fue enterrado en la raíz de un árbol que ya no da sombra. Y él, con la inocencia de quien aún no ha sido marcado por la vida, me respondió, entonces algún día contaré tu historia por ti. Esa frase me partió por dentro, porque fue en ese momento que comprendí algo aún más aterrador que la presencia de la bruja, que las muertes, que la pérdida. Las historias no mueren, cambian de piel, cambian de voz, se filtran por las grietas, y algún día alguien las vuelve a contar, y si esa historia lleva una marca, puede reabrir el camino. Así que ahora, mientras escribo esto, me debato entre dos decisiones: quemar estas palabras para que nadie las lea o enterrarlas donde solo el bosque pueda encontrarlas. Porque sé que tú, quien está leyendo esto ahora, también escuchó el canto alguna vez, tal vez en un sueño, tal vez al borde de una pesadilla, tal vez frente a una fogata, cuando el fuego pareció escuchar algo que tú no dijiste en voz alta. Y si llegaste hasta aquí, te lo ruego, no la busques,
porque ella no quiere ser encontrada. Solo quiere que la recuerdes, y cuando la recuerdas, la haces real otra vez. Si llegaste hasta aquí, permíteme decirte algo que no suelo decir a menudo. Eres especial, porque no todos tienen el valor, la paciencia y el corazón templado para escuchar una historia como esta hasta el final. Muy pocos se quedan cuando el relato deja de ser solo palabras y se transforma en un susurro que se mete bajo la piel. Pocos resisten el eco de lo desconocido cuando resuena en los rincones de la mente. Tú lo hiciste. Has escuchado la confesión de un hombre que lo perdió todo al cruzar la frontera entre la razón y el misterio. De alguien que al cazar en 1200, el bosque, fue cazado por algo más antiguo que la memoria humana. Una bruja sin nombre. Un ser que no grita, pero cuya presencia te persigue incluso después de que el relato termina. No solo oíste su historia, la sentiste. La seguiste paso a paso, te adentraste en la selva, cruzaste el claro y viste el fuego oscuro. Y ahora sabes cosas que muchos preferirían no saber. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero proponerte algo. Deja en los comentarios la frase «Yo también escuché el canto». Esa será nuestra señal secreta. Una marca entre quienes han sobrevivido al relato completo y ahora comparten el peso de esta verdad. Con ella sabré que formas parte de los valientes, de los que no retroceden cuando el bosque se oscurece. De Meuntechi, los que saben que las historias no son solo entretenimiento, sino advertencias. Y mientras escribes esa frase, recuerda que cada vez que alguien comenta, está ayudando a que este canal crezca. Que YouTube, esa enorme selva de contenido, note que este pequeño rincón de relatos oscuros merece ser descubierto por más almas curiosas. Cuando dejas un comentario o un like, estás sembrando la semilla para que más personas se atrevan a entrar a esta espesura de sombras, donde habitan relatos que pocos se atreven a contar. Así que si este relato te estremeció, si sientes que el canto de la bruja aún ronda tus pensamientos, te invito también a compartir este video con alguien que ame lo oculto, lo extraño, lo prohibido. Alguien que no tema mirar hacia lo invisible. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí, en este rincón llamado Ecos del Abismo, exploramos las grietas del mundo donde la lógica se desvanece y lo inexplicable toma forma. Aquí encontrarás relatos donde las carreteras no llevan a ningún lugar, o donde los pueblos olvidados no están tan vacíos como parecen. Aquí damos voz a los que desaparecieron, a los que vieron lo imposible, a los que regresaron de la oscuridad, o a los que se quedaron allí. Y recuerda esto, cada historia que escuchas aquí te cambia, a veces apenas un poco, otras veces profundamente, como una semilla que se hunde en tu interior y espera el momento justo para brotar. Pero no temas, porque incluso en los relatos más sombríos hay algo que se rescata, una advertencia, una revelación, una verdad enterrada. Gracias por quedarte, gracias por escuchar. Y si esta noche, cuando apagues las luces, crees oír un canto suave en la distancia, no corras, solo respira, cierra los ojos y recuerda, algunas brujas no quieren matarte, solo quieren que alguien escuche su historia. Hasta el próximo relato, viajero de lo oculto, que el bosque no te